Cuando meditamos en lo que dice la Biblia acerca de la gracia de Dios, usualmente lo primero que nos viene a la mente es el favor inmerecido de Dios para salvar al hombre. Pensamos en su gracia que perdona, en su gracia que salva, que preserva, que lleva al hombre a vivir una vida que le agrada a Dios. Eso pensamos de manera inmediata cuando hablamos o mencionamos la gracia de Dios. Sin embargo, hay otra forma de expresión de la gracia divina que poco se toma en cuenta, y se trata de la gracia de Dios que se manifiesta para bendecir a toda su creación. Lo que esto quiere decir es que es por su gracia, por la gracia de Dios, que el universo funciona en orden. Dios no solo creó todo lo que existe, sino que Él lo sigue sosteniendo para que no ocurra un caos destructivo. Así lo dice, por ejemplo, Hebreos 1:3, en la traducción al lenguaje actual dice: con su gran poder hace que el universo siga existiendo. Esto significa que Dios no solo es el creador de todo lo que existe, sino que también mantiene funcionando todo lo que Él ha creado. Es también por la gracia de Dios que las criaturas, incluyendo al hombre, tienen vida. No solamente sostiene el universo, sino que también sostiene la vida. Así lo dice, por ejemplo, Hechos 17:25. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esto significa que Dios provee todo lo necesario para la vida. Esta forma de gracia se le puede llamar como gracia universal o gracia común. Es una forma de expresión de la gracia de Dios que ya vimos que es para salvar y perdonar, pero también hay esta expresión de la gracia de Dios que se puede llamar como universal o común, y es por medio de la cual Dios sustenta todo lo que Él ha creado. Es por su gracia que Dios bendice al ser humano, sin importar su condición espiritual, si es creyente o no es creyente, si es de tal o cual religión, si vive en la ciudad o fuera de ella, si es una persona que tiene formación académica o no. Dios concede esa gracia a todas las personas, sin importar nacionalidad, género, posición social, económica, cultural. Como lo explica Mateo 5:45, en la segunda parte de este versículo, en la traducción al lenguaje actual, dice: Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y para el bien de los que no lo obedecen. Es decir, aquí entendemos que Dios hace que salga el sol. Dios manda la lluvia para el bien y lo hace indistintamente, tanto por los buenos como por los malos, tanto por los que le obedecen como por los que no le obedecen. Otro versículo que demuestra este tipo de manifestación de la gracia que podemos llamar universal de Dios es el Salmo 145:9, que dice:
Bueno es el Señor para con todos, y su misericordia está en todas sus obras. Dios expresa su bondad para toda la humanidad, y cada una de las obras que Dios hace demuestran su misericordia. Algunas de las formas en las que la gracia de Dios se manifiesta son, por ejemplo, la tierra que produce frutos, verduras, flores que colorean el paisaje. Esto a pesar de que está maldecida, como lo leemos en Génesis 3:18. Fue maldecida por causa del pecado del hombre y Dios le dijo que le iba a producir cardos y espinos. Pero a pesar de ello, por la gracia de Dios, la tierra produce cosas deliciosas, frutos, verduras, flores. El planeta sigue produciendo los recursos para hacer posible la vida en esta tierra. Y repito, a pesar de que fue maldecida por causa del pecado. En cuanto al hombre, es por la gracia de Dios que el hombre puede tener buena conducta a pesar de su naturaleza caída y pecaminosa. Si el pecado se desenfrenara, sería un caos en esta tierra. Pero por la gracia de Dios hay límites y hay cierta buena conducta en las personas a pesar de ser pecadores. Por la gracia de Dios, las personas son dotadas con capacidades especiales para, por ejemplo, crear obras maravillosas, para el desarrollo de la ciencia, para hacer construcciones espectaculares, para fabricar dispositivos y máquinas. Otros tienen capacidades para expresiones artísticas, para el deporte. Aún la capacidad que cualquier persona tiene para estudiar o para desempeñar un trabajo, cualquiera que sea, o aún para realizar las labores cotidianas domésticas que se hacen en el hogar. Todo esas capacidades, todo eso es por la gracia de Dios. Es más, simplemente hasta el poder respirar es una gracia concedida por Dios, porque Él sostiene la vida de cada ser humano. Y este tipo de manifestación de la gracia de Dios es para el bien de la humanidad, es para el bien de las personas. Y Él, Dios, la concede por el puro gusto de su voluntad, por su puro afecto y su amor hacia su creación. Así que todo lo que el hombre es capaz de hacer, sin importar su fe, es solamente por la gracia de Dios. El objetivo de esta forma de expresión universal o común de la gracia de Dios es causar que el hombre razone, que el hombre se dé cuenta, que perciba que hay un ser superior, creador y sustentador de todo lo que existe. Es decir, que se dé cuenta que existe Dios. El propósito de esta forma de gracia es que la vida de las personas sea alcanzada, que el hombre reconozca y se dé cuenta que la vida de todos los seres está en las manos de Dios, que sin su gracia la vida no existiría. Así es que el propósito de la manifestación universal de la gracia de Dios es conducir al hombre hacia la gracia salvadora.
Por esa misma gracia, el hombre puede llegar a reconocer que es Dios quien sostiene todas las cosas y que es por su gracia, que es por su favor, que el hombre es lo que es y que tiene lo que tiene, que ha alcanzado lo que ha alcanzado por esa gracia universal de Dios. Pero que el hombre reconozca eso no lo salva, no es suficiente para ser salvado. A las personas no les sirve solo aceptar que Dios existe y estas verdades que estamos comunicando en este mensaje. No es suficiente que las reconozca. Es necesario que cada persona reconozca que es un pecador y que el único que le puede salvar es Dios. El hombre necesita entregarle su vida a Dios en fe y en arrepentimiento, admitiendo que ha pecado, que no merece nada y que solo por la gracia y la misericordia de Dios puede ser perdonado y salvado cuando reconoce a Jesús como su Señor y su Salvador. Así es que si tú estás escuchando este mensaje o lo estás leyendo, y reconoces que Dios existe y te das cuenta que Él sostiene todo lo que hay en esta tierra, en el universo, que sostiene tu vida misma, que es por su gracia y su misericordia que has logrado lo que has alcanzado. Si tú lo reconoces, pero no le has entregado tu vida, hazlo en este momento. Entrégale tu vida al Señor Jesucristo, reconociendo que has pecado, que lo has ofendido y que necesitas un Salvador. Pon tu fe en Él para que el Señor te acepte, te perdone y te salve. Oremos para que Dios tenga a bien conducir a las personas por medio de su gracia universal hacia su gracia salvadora. Oremos a nuestro Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú sostienes todo lo que has creado. No lo hiciste y lo dejaste ahí abandonado, sino que lo creaste y lo sigues sosteniendo. Es impresionante cuando vemos todo lo que has hecho, Señor, y cómo sigue funcionando. Gracias, porque tú lo sostienes, Padre. Como igual sostienes la vida de cada hombre, el aliento de cada persona. Todo está en tus manos, Señor. Y te damos gracias porque este puede ser un medio, una expresión de tu gracia por la cual las personas se acerquen a ti y tengan ese deseo de conocerte verdaderamente. Te rogamos, Señor, que envíes a tu Espíritu a las personas que aún no se han entregado a ti, para que ellos sean convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Y sea esta forma de tu expresión, de tu gracia, un medio para que ellos se acerquen y te entreguen sus vidas. Amado Dios, te rogamos por todos ellos. Y Padre, tal vez este sea también un argumento que nosotros, tus hijos, podemos usar para hablar de Cristo, para hablar de ti, de lo maravilloso que es estar como tu hijo, ser adoptados por ti. Amado Dios, gracias te damos porque tú nos sostienes. Tú eres quien sustenta nuestra vida. Te damos la gloria por todo ello. En el nombre de Jesús. Amén.